Hola queridos amigos, bienvenidos a Palabra Escrita, la literatura en la radio. Aunque esto no sea específicamente una radio, este es el saludo que yo solía utilizar cuando el programa se emitía desde una radio, concretamente desde la 95.2 FM, la radio de la Universidad Francisco de Paula Santana. De manera que seguiré manteniendo el clásico saludo inicial en cada entrega. Hola queridos amigos, bienvenidos a Palabra Escrita, la literatura en la radio. Hoy continuaré con el estudio crítico y analítico de la poesía de Antonio Machado y me centraré en el poema Yo voy soñando caminos. Este será el segundo análisis literario de una serie de 6 del gran poeta del tiempo. Yo voy soñando caminos es uno de los textos más significativos del poeta sevillano, quizá mejor dicho, del poeta nacido en Sevilla, porque como se encarga de decir el propio autor en su autobiografía, desde los 8 a los 32 años he vivido en Madrid. Yo voy soñando caminos, el poema 11 de Soledades, Galerías y otros poemas, fue publicado inicialmente en la revista Ateneo en el año 1906 con el título de Ensueños. En 1907 Antonio Machado publicó su segundo libro titulado Soledades, Galerías y otros poemas, una obra que recoge en gran parte el libro de 1903 y a su vez agrega otros textos. Y este es el caso del poema que nos ocupa, ya que pertenece al libro de 1907. Leeré entonces el poema 11 de Soledades, Galerías y otros poemas. Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando viajero a lo largo del sendero, la tarde cayendo está. En el corazón tenía la espina de una pasión, logré arrancármela un día, ya no siento el corazón. Y todo el campo un momento se queda mudo y sombrío, meditando, suena el viento en los álamos del río. La tarde más se oscurece y el camino que serpea y débilmente blanquea se enturbia y desaparece. Mi cantar vuelve a plañir, aguda espina dorada, ¿quién te pudiera sentir en el corazón clavada? El tema central del poema es la angustia existencial que supone la conciencia del vacío emocional provocado por una pérdida sentimental y a su vez la añoranza de lo perdido y el deseo de recuperarlo. Hay una verdadera nostalgia de aquel sufrimiento, porque al menos era una dolencia de vida y de pasión, por eso es por lo que el poeta lo ansía. El lírico sale a caminar por un campo más simbólico, más soñado que vivido. En ese paisaje proyecta sus sentimientos. De pronto, en ese ámbito de mansa melancolía, tan apacible y sereno, evoca lo que parece ser una antigua copla popular que refiere al dolor provocado por la pérdida del amor. Esos versos sin duda están inspirados en el poema titulado Una vez tuvo un clavo, de la gran poeta gallega Rosalía de Castro. A partir de la referencia a esa temática, el paisaje del poeta se va oscureciendo hasta desvanecerse. Este poema de Antonio Machado está compuesto por 24 versos octosílabos, versos de arte menor, divididos en 6 estrofas de 4 versos cada una. 3 cuartetas y 3 redondillas, distribuidas de la siguiente forma: cuarteta, redondilla, cuarteta, cuarteta, redondilla, cuarteta. Se trata de estrofas muy similares, incluso algunos tratadistas del siglo de oro llamaron redondilla a la cuarteta, y esto hoy nos podría llevar a la confusión. En ambos casos se trata de estrofas de 4 versos de arte menor con rima consonante. Lo que las diferencia es la distribución de la rima.
Mientras que la cuarteta se distribuye de forma alternada A, B, la redondilla lo hace de forma abrazada A, B, B, A. Si bien son estrofas que se conocen en España desde el siglo XIV, fundamentalmente la redondilla que la utilizó López de Ayala y también el arcipreste de Hita en sus Cánticas de Lores de Santa María, tienen su época de esplendor en el barroco. Conocida es la recomendación de Lope de Vega en su arte nuevo de hacer comedias, cuando dice: son los tercetos para cosas graves y para las de amor las redondillas. Volviendo a la poesía que nos ocupa y deteniéndonos ahora en su estructura interna, vemos que está directamente vinculada con la parte formal del poema, con la estructura externa. Es un texto que podríamos dividir en dos momentos: el que corresponde a las tres primeras estrofas y el que abarca a las tres últimas, de manera que ambos momentos presentan la misma disposición estrófica: cuarteta, redondilla, cuarteta. El primer momento del poema es el que se corresponde a esa caminata, como indiqué, más soñada que vivida, donde el yo lírico proyecta su sentir. Este apartado se cierra con la estrofa que parece evocar una canción popular, la que está inspirada en los versos de Rosalía de Castro, que se refiere a cómo un amante consigue desprenderse de un dolor amoroso, pero eso le provoca la pérdida total de sus sentimientos. El segundo momento muestra una naturaleza que, al igual que el alma del poeta, se vuelve sombría hasta desvanecerse. El poema se cierra con una estrofa que retoma la temática de la poesía de la autora de Cantares Gallegos, donde el yo lírico vuelve a cantar unos versos que expresan un lamento por la pérdida del amor y a su vez la añoranza de lo perdido y el deseo de recuperar. Primer momento, primera estrofa. Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. Comienza el poema con una afirmación: yo voy soñando caminos. Se trata de caminos simbólicos, donde el soñar tiene que ver con una transfiguración lírica de un paisaje interior, no con un camino exterior, concreto, reconocible. Es muy importante el encabalgamiento que se da entre el primer y el segundo verso, porque el impulso con que comienza el poema termina en la palabra tarde. Antonio Machado es un poeta de la tarde, siempre prefiere objetivar sus sentimientos en esta etapa del día, donde la mañana, el mediodía, lo más pleno de la jornada ya ha pasado y lo que resta es un transcurso hacia el ocaso. Eso nos da la sensación de que el yo lírico va caminando en una ensoñación, pero repito, más allá del ámbito externo al que se pueda referir, el verdadero paisaje es el de su mundo interior. Lo que hay en el poema es una correlación entre el mundo interior del poeta y el mundo exterior al que se refiere. Esa ensoñación donde los planos de lo temporal y lo espacial se funden en una misma evocación parece ocurrir en cámara lenta, a pesar de que formalmente el poeta hace uso del verso octasílabo, que suele ser un verso ágil. Esa lentitud es acorde con el estado anímico del poeta, que va a ir enumerando los elementos propios de un paisaje que conoce y que se encarga de adjetivar de forma significativa. Los dos primeros elementos de la naturaleza enumerados, las colinas y los pinos, están adjetivados. Si se quiere, de forma positiva, crean un clima bucólico y nos dan una sensación de vida. Las colinas son doradas, los pinos están verdes. En cambio, en el tercer elemento de la naturaleza adjetivado, las encinas, ya hay un cambio de tono porque son calificadas como polvorientas. Esta palabra, que muestra el verdadero estado anímico del poeta, sugiere el deterioro que implica el inexorable paso del tiempo y le da al texto un tono melancólico. Veamos la segunda estrofa. ¿A dónde el camino irá?
Yo voy cantando viajero a lo largo del sendero, la tarde cayendo está. En la primera estrofa de este poema uno tiene la sensación, quizá por la afirmación con que comienza el yo lírico, que esos caminos interiores del ensueño siempre van hacia adelante. Pero ahora, después de haber enumerado elementos de un paisaje que le es familiar y que funcionan como un correlato de su interior, aparece una pregunta que refleja una inquietud espiritual. ¿A dónde el camino irá? Aquí ya no hay certezas del yo lírico, ni tampoco las tenemos los lectores de hacia dónde se dirige ese camino. Si en la primera estrofa había una sensación de progreso, de avance, aquí lo que nos embarga es una verdadera sensación de misterio, donde podemos sentir la inquietud del yo lírico. Además, en la pregunta con que se abre la segunda estrofa hay otro cambio significativo con respecto a la afirmación de la primera, porque aquí no se nos habla de caminos, sino de camino en singular. Este camino que remite al camino de la vida, evidentemente hacia algún lado va, pero el poeta lo desconoce. Claro que también esta pregunta podría hacer referencia a esos caminos interiores de la primera estrofa, donde el poeta se estaría preguntando a dónde lo va a llevar tanta ensoñación. Pero yo prefiero pensar que se trata aquí del camino de la vida. La pregunta parece detener la ensoñación de la primera estrofa y plantear una incertidumbre vital y también espiritual que va incluso más allá del verso y de la misma pregunta. El segundo verso de esta estrofa es casi una duplicación del verso con que se abre el poema. Hay, en cambio, una variante fundamental. Ya no va soñando, sino cantando. El cantar muestra más lo exterior. Hay como un salir del poeta de su ensimismamiento para expresar su sentir. Se refiere a él mismo como viajero, como un ser en tránsito, un continuo desplazamiento, un ser que parece no tener lugar de pertenencia. La afirmación contundente con que se cierra la estrofa, que además aparece después de unos puntos suspensivos y encerrada entre guiones para darle todavía más importancia a la comprobación, sugiere que el camino está llegando al final. Es significativo que irá rime con está, porque lo que hace la rima es resaltar un contraste. La estrofa se abre con una pregunta y se cierra con una comprobación que no responde a la pregunta. El poeta sigue sin saber con certeza hacia dónde el camino irá. De lo que sí está seguro es de que pronto llegará a su fin. La emoción del yo lírico ha ido creciendo, se ha ido intensificando hasta concluir de forma lúcida que la tarde está cayendo. Veamos la tercera estrofa. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día, ya no siento el corazón. En esta estrofa llegamos al núcleo de la vivencia. Tuvieron que transcurrir 8 versos para que el poeta pudiera expresar lo que lo inquieta, lo que lo angustia. Hay un cambio de tono, una ruptura con la ensoñación de las primeras estrofas para dar paso a lo que parece ser una especie de copla popular, no solo por el tono del discurso poético, sino porque el poeta elige encerrar estos versos entre comillas, como si fueran una cita de un canto que no le pertenece, pero que decide utilizar. Esto le da a su confesión personal un tono universal, ya que cualquiera se podría apropiar de esos versos simplemente por haber experimentado vivencias similares. La metáfora de la espina de una pasión alude indudablemente a una relación amorosa. El recuerdo de esa relación le generaba un dolor comparable al que le generaría tener clavada una espina. Pero resulta que cuando logró liberarse de esa espina, despojarse de ese dolor,
perdió por completo el sentir. Fue como dejar de ser, eliminar ese dolor del corazón generado por el recuerdo de lo que un día fue. No supuso la calma para este yo lírico, supuso más bien la caída en una bulia existencial. Entremos entonces de lleno al segundo momento. Leeré la cuarta estrofa. Y todo el campo un momento se queda mudo y sombrío meditando. Suena el viento en los álamos del río. En el segundo momento del poema vuelve a aparecer la naturaleza y se manifiesta en consecuencia con el alma del poeta. Como ya señalé al comienzo de este análisis literario, el paisaje exterior es una transfiguración lírica de un paisaje interior, de un estado anímico existencial. De manera que lo que comienza a describirse ahora es una consecuencia de lo que se expresó en la estrofa anterior. El ritmo del poema se enlentece más todavía. Encontramos pausas en medio de los versos tendientes a resaltar lo esencial, lo que se quiere mostrar. Si miramos con atención veremos que no hay nada en la primera parte de la estrofa que indique agilidad. Incluso el único verbo conjugado, queda, tampoco implica movimiento. Al final de la estrofa, el poeta introduce una nota auditiva, el sonido del viento entre los álamos del río, que incluso contribuye más todavía a dar esa sensación de melancolía, de soledad. Salvo el poeta, no hay elementos humanos en este paisaje. La vida aquí está en la naturaleza y sigue su curso, en el viento, en el río, pero no en el poeta que ya no siente el corazón. Quinta estrofa. La tarde más se oscurece y el camino que serpea y débilmente blanquea se enturbia y desaparece. Esta parece ser la estrofa más objetiva del poema, porque lo que encontramos en ella es una descripción dinámica del paisaje, compuesta prácticamente con verbos. De todas formas, esas referencias a un mundo aparentemente objetivo sigue teniendo como función poner de manifiesto el estado anímico de un yo lírico que no aparece en la estrofa. Esta desaparición es un indicio claro de su impotencia para seguir soñando caminos. Es una estrofa donde se sintetizan, se vinculan intrínsecamente los dos motivos que han caracterizado al poema: la tarde y el camino. El oscurecimiento de la tarde conlleva la desaparición del camino, que se va perdiendo de forma gradual. Primero blanquea, luego se enturbia y finalmente desaparece. La correspondencia entre el paisaje exterior y el estado del alma del poeta nos lleva a interpretar en la caída de la tarde el acabamiento, la finalización de una vida. El camino desaparece porque el poeta, que ya no siente el corazón, ha dejado de soñarlo. Machado eligió dejar por fuera al yo lírico en esta estrofa para hacer sentir su muerte en vida, no para nombrarla, pero sí para sugerirla. Utiliza el polysíndeton para dar la sensación de acumulación de elementos negativos, donde los motivos del poema finalmente desaparecen. Ya no hay tarde ni tampoco camino. Sexta y última estrofa. Mi cantar vuelve a planir, aguda espina dorada, ¿quién te pudiera sentir en el corazón clavada? La estrofa final retoma la cita de lo que parece ser una copla popular, versos que, como expresé en la presentación de este poema machadiano, sin duda están inspirados en el poema Una vez tuve un clavo, de la gran poeta gallega Rosalía de Castro. Es significativo reparar en una diferencia que se presenta en esta estrofa con respecto a la copla cantada, porque no es lo mismo decir yo voy cantando que mi cantar. En esta estrofa final el sujeto es el cantar, independizado de la voluntad del yo. Es como si ese canto lastimero desbordara la angustia del yo y pasara a tener vida propia. Hay algo significativo en la referencia a la espina, más allá del pleonasmo de calificarla como aguda, y es el color. El hecho de que la espina sea dorada es una muestra de la presencia de la luz en medio del dolor. En la idealización de ese recuerdo, la espina tiene un color que sugiere
no solo vida, sino plenitud. En los dos versos finales encontramos el deseo del poeta, volver a sentir el dolor de esa pasión, porque al menos, mientras pudo sufrir, se sintió vivo. Quizá hubiera sido bueno que, en lugar de aspirar a algo de antemano irrealizable, el yo lírico se abriera a la posibilidad de una nueva pasión, pero eso no sucede, porque ha perdido la energía para volver a soñar. El vacío en el alma que le dejó aquella pasión supuso para él la muerte en vida, el ya no ser.